Es un placer, es un honor y sentimos una enorme satisfacción porque vamos a compartir una interesante entrevista con una figura a la cual yo le tengo un gran aprecio, una gran estima. Fue mi profesor en la universidad y siempre he dicho que el que no aprende con ese profesor no va a aprender nunca, porque es el maestro que tiene más pedagogía que hemos conocido y más cultura general. Un compromiso que tú me estás metiendo. No, profe, la gente que lo conoce sabe, los que tuvimos la dicha de ser sus estudiantes, sabemos de qué se trata. Él ha estado en el Ministerio Público desde los años 80. Sí, 82. Diferentes posiciones, desde fiscalizador, sí, ayudante fiscal, lo que ahora es fiscal adjunto, titular, fiscal titular, ayudante del procurador, actualmente es procurador general de la Corte de Apelación acá en San Francisco de Macorís, subdirector nacional de la Escuela del Ministerio Público, director del programa institucional de la Procuraduría General de la República, profesor en la universidad de maestría, de posgrado, en fin, si hablamos de su perfil académico, duraríamos horas acá, pero vamos a resumirlo presentándolo como nuestro querido profesor, el doctor Amado José Rosa. Mi hermano, mi querido alumno. Querido. ¿Cómo tú estás? Profesor, un placer tenerlo con nosotros. Para mí también. Dani Hernández. Sí, saludo a Dani. Saludos. Todo bien, ustedes están bien. Bien. Lo veo ahí peleando. una vez le aconsejé a Vladimir, le dije, mira chiqui, baja un poco el tono, pero veo que es un estilo y parece ser que es un estilo que gusta. Sí, sí. Porque ustedes aman. Y si las cosas gustan, aunque a mí me parezca que, tú sabes, porque la televisión tiene una nomenclatura y el tema de la televisión es que la televisión vende imagen. Sí. Entonces, al vender imagen, la actitud que tú asumes frente a las cámaras se transmite al público. Sí. Por eso tú tienes que saber manejar un poco eso. Entonces, por esa razón yo le decía eso a Chiqui, pero veo que el personaje es bueno. Doctor, Te felicito. sabe, doctor, que Dime. un amigo nuestro una vez me propuso, debes cambiar esto. Sí. Y yo le decía, pero es lo que el público me pide. Exacto, si el público Entonces yo te no puedo pide, cambiar no lo que el cambio. público me pide. Tú vives del público. A la gente le gusta eso, mucho de la insolencia periodística, sí, la pregunta sí. que más ropa Sí. en el momento. Sí. Es muy interesante. Profesor, Dime. usted fue designado recientemente, bueno, nuevamente como Procurador Sí, General sí, pero de la Corte de Apelación. interino, es bueno que... de forma interina, interina. sí. Usted duró un tiempo y tomó unos casos muy trascendentales Sí. en la región, en el nordeste. Recordamos el caso de Loara Tavares, Sí. Elena Marizán, Caso de Adelvis. caso de Adelvis Rodríguez, nuestro compañero en la Sí, universidad. sí. Bueno, ustedes estuvieron juntos. Sí, en la gran amigo universidad. nuestro, Adelvis Sí. brillante, por cierto. Muy bueno. ¿Cómo está la Procuraduría? ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo está el Ministerio Público en el nordeste, profesor? Mira, a medida que el Código Procesal Penal fue puesto en ejecución y se comenzó a ejecutar de manera total, ¿no? Se han creado una serie de instituciones que no existían y una serie de, digamos, protocolos que no existían, sobre todo el tema de la obtención de la libertad. Ahora es mucho más fácil obtener la libertad que como era antes. Nosotros teníamos un juez te descarga o la corte te da libertad condicional. O si el asunto es correccional, tu fianza es obligatoria y te vas para la calle. Si no lo es, entonces tenemos que ir a la corte a solicitar la fianza criminal. O la fianza, la fianza criminal. Bueno, la cuestión es que eran esos dos métodos, esos dos mecanismos. Ahora no. Ahora la ejecución de la pena, por ejemplo, una vez tú estás ya ejecutando la pena, 10 años, 15, lo que fuese que te impusiera la sentencia que te condenó, el juez te puede cambiar la modalidad, el juez te puede dar una oportunidad. Tú entras en un sistema que tiene el modelo de gestión penitenciario que se llama el medio libre, que es para individuos que han demostrado arrepentimiento, que han demostrado que quieren seguir adelante, que han cambiado, que han variado su mentalidad y que no son un peligro para la sociedad. Entonces el tipo puede estudiar. Miren, por ejemplo, lo que pasa con la cárcel de aras nacionales, que no tiene vigilancia. La vigilancia prácticamente es para que los de afuera no ingresen a crear una situación con los que están presos, que en realidad no están presos. Entonces, todas esas cosas ha provocado
que ese día a día del Ministerio Público, sobre todo de la Procuraduría General de la Corte o de cada corte del país, sea un día a día un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque para tú poder dar una decisión, para tú firmar una libertad, tú tienes que verificar perfectamente que la situación esté totalmente clara. Porque cuando tú vienes a ver, tú pones en libertad a una gente porque tú tienes una sentencia de la ejecución de la pena, pero en tal sitio hay una decisión en contra de esa misma persona que lo condena y debería de seguir preso por esa decisión. Y así ocurren las cosas. Esos cambios han hecho que el Ministerio Público, sobre todo el procurador, establezca una serie de mecanismos para cerrar un poco, no para cerrar la puerta a la libertad, no quiero que se vaya a confundir eso, sino para evitar que una persona pudiera salir a la calle y dejar de cumplir su deuda con la sociedad porque tenga un asunto pendiente. Y como ustedes sabrán, el Ministerio Público no es una institución que tiene, como le digo, medios adecuados. Nosotros no tenemos sistemas interconectados con todo el mundo, como ocurre en otros países, que tú te sientas en una computadora y tú le chequeas la vida entera a una persona con solo tocar una tecla. Aquí no pasa eso, aquí ni siquiera hay establecido de manera institucional un mecanismo tan sencillo como la recuperación de un individuo que está en rebeldía. Tú no estás ejerciendo, yo no sé si tú eres abogado. No, okay. soy profesor. Ok, tú no estás ejerciendo, pero si tú estuvieras ejerciendo, supiera que el número de rebeldías, que es cuando a un imputado lo citan a un tribunal y no comparece sin poder justificar su no comparecencia, entonces cae en rebeldía, que está contenido en el artículo 100 del Código Procesal Penal. ¿Qué pasa? Cuando esa persona entra en rebeldía, es como si se hubiese fugado de una cárcel. El arresto se produce de manera automática. Esa sola rebeldía genera un arresto en contra de esa persona. Sus bienes pueden ser atacados, puede publicarse sus datos personales en un periódico, puede publicarse su foto, todas esas cosas con la finalidad de que pueda ser recuperado de nuevo esa persona y llevada a los tribunales. Pero aquí no hay un organismo. Entonces podemos decir que el Ministerio Público no ha avanzado. Sí ha avanzado. Significativamente. No, sí ha avanzado. Hay grandes dificultades todavía. Sí, nos falta presupuesto. Nos falta presupuesto. El presupuesto del Ministerio Público ha aumentado muy mínimamente, tan mínimamente que pudiéramos decir que es una gota de agua en el océano. ¿Entiende? Muy mínimo. Muy mínimo, ¿eh? Muy mínimo. Profesor, usted llega a la Procuraduría nuevamente como procurador interino, sí, en momentos de crisis. Sí, así es. Varios funcionarios judiciales de este departamento han sido suspendidos, específicamente por el caso Quirinito. Sí. ¿Qué está pasando con el caso? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? ¿Qué va a pasar con esos funcionarios judiciales definitivamente? Mira, el caso Quirinito, como ustedes saben, tiene toda la apariencia de haber sido un tinglado hecho desde que alguien se le ocurrió en su cabeza y lo puso en funcionamiento. Desde antes de venir a San Francisco de Macorís, yo tengo la impresión, no tengo elementos de juicio suficientes, digamos, más que indicios. ¿Ok? Y los indicios son circunstancias de los hechos que te indican a ti que algo pudo haber pasado o que algo funcionó de tal o cual manera. Sí. O sea, yo no tengo la certeza. En un lenguaje cibaeño, como que hubo gato entre macutos. Más o menos. Pues bien, el asunto es que ahí hubo un aparataje montado desde el principio. El hecho de que esa persona que no tiene ningún vínculo con el norte de la República, que no tiene ningún vínculo con el Cibao. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes conocen esto, pero el cibaeño no le gusta el sur de la República. El cibaeño no se siente bien en el sur. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros somos una tierra generosa. Nosotros somos una tierra que produce todo lo que tú tiras en la tierra cibaeña, en la tierra del norte, se da. Sí. Hasta las maldiciones. Como se da, sí. Se da, por eso se dan tanta gente mala, sí, por lo fértil de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? En el sur de la República es una tierra árida. Hay un momento cuando tú pasas de San Cristóbal, tú lo que comienzas a ver es terreno árido y guasábara.
Exacto, terreno árido y guasábara. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El único lugar que para mí representa un oasis dentro de ese panorama es San Juan de la Maguana. Porque cuando tú entras a San Juan, yo siento que es un pedazo del Cibao colocado en medio del sur, San Juan. Pero bueno, ¿qué pasa? A nosotros no nos gusta el sur, a ellos tampoco les gusta el Cibao, porque no encajamos. Entonces, esa persona que no tiene a nadie allá, que no tiene a nadie acá, viene de allá para acá detrás de algo. ¿Ok? Sí. Y eso, ahí comenzó todo. Entonces, hay un aparataje, hay un tinglado montado que viene desde allá. La mayoría de la gente que tú conoces, que está hoy en estado de suspensión, cayó en su buena fe. O sea, fue sorprendido en su buena fe. ¿Por qué? Por lo que yo te digo, el día a día del Ministerio Público se hace muy difícil, producto de que hay que revisarlo todo. Cuando yo llegue ahora, después que termine este programa, que me siente frente a mi escritorio, yo te aseguro que debo tener mínimo 3 solicitudes de libertades, con sentencia y todo. Cada uno de esos expedientes hay que revisarlo antes de, para evitar cometer otro error. Sí. Entonces, eso te indica a ti que eso pasó de esa forma. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público? El Ministerio Público está investigando, se ha investigado a todo el mundo. Y me imagino que se estará trabajando en algún dato que se tiene. Digo me imagino porque el procurador de la Corte no es parte de la comisión que investiga, sino que eso se lo ha manejado la Inspectoría Nacional del Ministerio Público encabezada por Bolívar Sánchez Veloz. Nosotros no somos parte. Nosotros lo que estamos es, nosotros estamos agarrando la burra por el rabo en lo que Felipe Restituyo, lo restituyen, por cierto. Sí. Felipe Restituyo lo van a destruir. Eso es lo que yo entiendo, porque no me parece que Felipe haya cometido un acto indecoroso. Es posible que se le haya ido de las manos producto de ese día a día. Óigame, déjeme decirle esto. Voy a hablar de mí que no me gusta. Yo soy un veterano de las tablas. Yo tengo 34 años de ejercicio profesional del derecho penal y tengo desde el año 82 siendo Ministerio Público. Comencé en Castillo y luego en Arenoso como fiscalizador. Y de ahí en adelante he pasado por todos los cargos del Ministerio Público y he visto todo lo que hay en el Ministerio Público. No hay sorpresa. No, y con todo y eso, cuando veo alguna cosa... Pero espérate. Vale. Entonces, profesor, esos funcionarios suspendidos, ¿usted cree podrían ser repuestos? Pero claro, porque mira, yo te voy a decir una cosa, yo he tenido los enfrentamientos y los encontronazos y las mayores dificultades con Aleida Jiménez. Desde siempre. Y somos amigos, porque en el momento en que ella me ha necesitado, yo he estado ahí. Y hemos peleado, después que yo estoy en la Procuraduría, porque ella, bueno, hemos peleado por muchísimas cosas, pero yo sería incapaz de pensar o de admitir que Aleida sea una persona corrupta, que haya cogido dinero. Y menos ahora que no lo necesita. Porque quizás antes uno dice, bueno, tal vez, pero no. ¿Por qué? Porque ella heredó de su madre, que falleció hace unos años, heredó una fortuna. Ella, y nada más son 2 hermanas. Doctor, hay algo... Entonces, no hay manera de uno pensar que a esos funcionarios lo metieron en un... Ahora, hay gente que sí le pagaron. Aquellos que tú ves que hicieron cosas que no tenían que hacer, tú tienes que entender que ahí debió haber un pago. Porque, ¿qué carajo hace un médico sacando un acta de defunción? Sí. Para decirle solamente eso. Sí. Dígame ahora. Un tema que a nivel del país estremeció. Sí, Caso Odebrecht. sí. ¿Cree usted que hay personas en las calles, uno escucha, cada tema que sale cada día es para que Odebrecht se calle, se esconda y que todo pase desapercibido? ¿Cuál sería la orientación que pudiésemos tener de usted? Más bien el rol del Ministerio Público, sí, el rol, profesor. el rol en este El Ministerio Público tema. hizo lo que tenía que hacer en el caso de Brecht. Mira, Le variaron a todos la medida de coerción. Sí, pero no la varió el Ministerio Público ni solicitó el Ministerio Público la variación. La variaron los quizá jueces. por debilidad. No. Muchas veces... Déjame decirte una cosa. El derecho penal se manejan 2 historias en derecho penal. Una cosa es la historia fáctica, que es la historia de los hechos, y otra cosa es la historia jurídica, que es aquella que tú puedes probar. Vamos a poner, por ejemplo, ahora mismo aquí con el camarógrafo, ustedes
nosotros tres y el camarógrafo se arma un lío y hay un herido de gravedad o un muerto. ¿Qué pasa? Usted, Dani, y tú, Chiqui, y hasta el mismo camarógrafo, Miguel y yo, vamos a tener historias diferentes de lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa? Todos nosotros tenemos una historia y podemos armar una historia, pero en el tribunal solamente podemos contar la historia que podemos probar. No es como la gente cree que si ocurre un hecho y alguien muere, ese hecho va a ir mutatis mutandi, o sea, exactamente como pasó al tribunal. Irá al tribunal solo lo que tú puedas probar. Lo que quiere decir que en todos los casos, sobre todo cuando son casos complejos, donde hay mucha gente involucrada, hay mucha gente que se sacude del proceso, se sale del proceso. Doctor, hay algo en el Ministerio Público, y escúcheme con respecto a este tema, que muchas veces dicen, no, porque fue un expediente mal instrumentado por el Ministerio Público y esto. Entonces ahí es donde comienzan como a quererle echar las cacaritas al Ministerio Público. Mira, si es mal instrumentado por el Ministerio Público, entonces está mal instrumentado en Brasil. Porque ese expediente, toda la información de ese expediente, el grueso de información de ese expediente vino de Brasil. O sea, el Procurador General de la República, en su afán de enfrentar la corrupción, hace unos contactos, acude al propio Brasil y entonces consigue la información y con esa información comienza a desenredar la madeja que luego terminó en el famoso caso Odebrecht. Lo que yo te quiero significar con eso es, no hay una mala instrumentación de un expediente. Es probable que no haya prueba contra gente que quizá participaron y también puede ser que haya habido decepciones con relación a gente que quisiera que personajes específicos estuvieran en ese expediente y no han logrado estar. Porque nosotros tenemos ese problema también como sociedad. Aquí la gente entiende que si tú entiendes que Dani, por ejemplo, tiene demasiado cuarto, ¿de dónde lo sacó? Tiene que estar lavando. No sabe que este programa, un programa de televisión bien llevado, bien hecho, bien realizado, produce miles, cientos de miles de pesos. ¿Sí? Porque ¿cuántos clientes no querrán venir? Aquí hay gente que vive de sus programas. Pero bueno, la cuestión es esa. Él está si hay alguna relación con un caso penal contigo, de una vez te relacionan con él. Y mucha gente quisiera que tú cayeras. Cuando no se puede, dicen que el Ministerio Público mal instrumentó. Sí. Lo que quiere decir que uno no se puede llevar... Que Pedrito tiene que estar en ese expediente. ¿Tú me entiendes? Entonces, no, ven acá. Las cosas son como son. Y vuelvo y te repito, lo que llevamos al tribunal es la historia jurídica, la que podemos probar, no la que creemos. Profesor, otro tema, otro caso que ha resonado en la opinión pública a nivel nacional y más acá en el Nordeste es el caso Emely Peguero. Sí, es un caso de Marlon Martínez, trágico, caso trágico, muy trágico y muy fuerte, el caso de Marlon Martínez y de su madre Marlene Martínez, ambos que fue candidata, creo que acá candidata a diputada y fue candidata a la alcaldía de Villatapia en una ocasión. Se han dicho muchas cosas en los medios de comunicación, incluso hemos visto hasta abogados en ejercicio del derecho penal haciendo análisis sobre el caso. Muchos dicen en las redes que ella podría salir en libertad. Ese es un punto. Abogados en ejercicio que han analizado el tema, como un panel que vimos que se hizo en Telenor, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo. No lo vi, no. Decían que la calificación en torno a Marlene Martínez podrían encaminarla como ocultación de cadáveres y no como cómplice. Usted sabe que en el caso de ocultación de cadáveres la pena es menor a la de complicidad. Sí. El Ministerio Público, ¿qué puede decir al respecto? ¿Eso podría variar esa calificación? El Ministerio Público tiene bien fortalecido el expediente. Marlene Martínez va a ser condenada. Marlon Martínez, como la gente espera. Ustedes garantizan, el Ministerio Público del Nordeste garantiza. San Francisco de Macorís. Yo soy un abogado que nunca le he dicho a un cliente, ni tampoco le voy a decir a la ciudadanía en mi condición de procurador, yo te garantizo 30 años en este caso. Mi criterio es que deben colocarle una sanción adecuada, 20 o 30 años, dependiendo de las circunstancias, porque todo va a depender de las circunstancias.
Recuérdense que yo no manejé este caso desde el principio. Lo que yo conozco lo sé por los medios de comunicación, por las redes sociales, que son increíbles, no se puede creer mucho en ellas. No. Pero bueno, y lo que me he enterado después que estoy en la Procuraduría. Pero bueno, mira, hay una cosa. El Código Penal Dominicano, producto de ser un código de mediados del siglo antepasado, del siglo XIX, el Código de Napoleón, bueno, toda esa historia que todo el mundo conoce, tiene una debilidad con relación a la participación en el delito, en el crimen. La dogmática penal ha establecido 5 maneras de participar en el crimen. Se es autor inmediato, o sea, autor material. Se es autor mediato, que es lo que se llama el sicariato. El sicariato ocurre en la autoría inmediata y la autoría mediata, que es el individuo que a través de una tercera persona comete el crimen. Es cuando tú contratas a un tipo para que te mate otro. Entonces, inmediato o autor material, autoría mediata, coautoría, que es aquel que participa conjuntamente con otra persona en un crimen, instigación, que es la persona que promueve el tipo penal, promueve el crimen, o sea, el enchinchador, como dice la gente. Sí. Y también, como última categoría, está la complicidad. Cuando tú lees el artículo 60 del Código Penal, 59, 60 y 61, que es donde está la complicidad, tú notas que dentro de la redacción de ese tipo penal están todas esas formas de participación. Lo único que están, digamos, en un conjunto. Es como si dijéramos que cuando tú te sientas a la mesa, tú encuentras un sancocho donde hay todo tipo de víveres y varios tipos de carne. En cambio, en otro momento tú encuentras arroz aparte, habichuela aparte, y eso es lo que ha pasado con el código, para poner un ejemplo que la gente nos pueda entender. Entonces, cuando tú lees en contexto, el hecho de la ocultación del cadáver no solamente constituye eso, que es el artículo creo que 361 del código, que castiga ese hecho con prisión de 6 meses a 2 años, creo que es lo que entienden los abogados de Bolívar, el Boli, como le dicen, sí, que fue lo único que él hizo. No, hay complicidad, porque hay una facilitación para el crimen, y el artículo 60 lo dice. Si tú lo lees, tú te das cuenta que dice, también cuando se facilitan los medios para la comisión del crimen. Y una manera de facilitarte el crimen es ocultarte lo que pudiera resultar en el futuro el cuerpo de delito. Entonces Marlene Martínez francamente podría, cómplice, claro, podría ser como cómplice si la pena establecida en los artículos 59 y 60, claro, que es la inmediatamente inferior, son 20 años, podría ser. Si a él lo condenan a 30, porque se podría establecer la premeditación, todo va a depender, vuelvo y repito, de la historia fáctica, lo que podamos probar en el tribunal, ¿verdad? Pero yo no creo que se le depinten 20 años. Bueno, si es así, Vladi, sí, a ella le toca la pena inmediatamente inferior, que no va a ser menos de 10 años. Wow. Profesor, ya nos vamos, pero antes una última pregunta por mi parte. Siempre el profesor, me quedé con todo el gusto. ¿Y qué fue? Que vamos a invitarlo con más tiempo, una hora completa. Una hora completa. Está bien. El profesor Amado Rosa. El tiempo se va así. Aparte de que él te orienta, sí, él explica muy bien la terminología jurídica. Para mí es un placer, la primera vez haberle tratado. Me siento muy bien. A tu orden, Dani. Profe, el Ministerio Público, para avanzar, ¿usted cree que no debe ser designado por el Poder Ejecutivo? Mira, esa fue una propuesta que se hizo desde el primer momento en que se armó el tema de la Constitución del 2010, y se dijo, bueno, ¿dónde colocamos? Recuerdo que en una actividad que tuvimos, donde incluso participó el presidente en Punta Cana, él decía que el Ministerio Público estaba como el jarrón chino en la Constitución, que no se sabía dónde se iba a poner, porque unos decían que debía ser independiente, otros decían que debía ser un ministerio público que estuviera bajo la sombrilla de la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en Costa Rica, por ejemplo, otros que debía mantenerse bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que el sistema que nosotros tenemos no es un mal sistema. El único que nombra el Poder Ejecutivo es el Procurador General de la República, que es la cabeza del Ministerio Público, pero que está sometido a los dictados de la ley y está sometido a los dictados del Consejo Superior del Ministerio Público. Segundo,
no hay ninguna posibilidad de que un ministerio público vea afectada su condición de tal porque no haga lo que un político local quiera que haga. Porque si está en carrera ese ministerio público, si está en carrera, lo único que tiene es que cumplir con el voto de la ley y con el voto de los reglamentos. Que el ministerio público o los ministerios públicos así en términos particulares, el fiscalizador tal, el procurador fiscal tal o el procurador general de la corte tal, haga lo que un político quiera que haga, eso es una decisión personal, no es una decisión institucional. Lo que quiere decir que lo único que hay que hacer es mantener el equilibrio que plantea la ley en el Ministerio Público para que toda esa suspicacia pueda desaparecer del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la gente quiere un Ministerio Público apolítico. Mira, yo soy un hombre, yo tengo desde el año 1977, yo ingresé al Partido de la Liberación Dominicana. Cuando a mí me nombraron en este cargo, yo enganché eso. Enganché esa ropa y no he vuelto a ponérmela jamás, jamás he vuelto a ponérmela. Pero yo reconozco que hay ministerios públicos que siguen haciendo política por lo bajo y eso es afectar a la propia institución. Eso es verdad. Bueno, damos las gracias a mi profesor, siempre. Gracias a ti por invitarme. Y ojalá la próxima sigo a Naranjo Dulce. Sigo a Naranjo Dulce. Sí, ese es un proyecto interesante. El proyecto es muy interesante. Es un proyecto de emisora vía internet. Brillante. Yo doy seguimiento, lo sigo. Y los viernes hago un programa, yo mismo, un programa de música del ayer, se llama Noche Nostálgica. Vamos a darle seguimiento. De 9 a 12 de la medianoche. Profesor, gracias por estar aquí. Amigas y amigos doctor. televidentes, estuvo con nosotros el magistrado procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, el doctor Amado José Rosa. El tiempo se nos fue rapidito. Esperamos que nuestro profesor próximamente pueda volver con más sí, tiempo. No, cuando ustedes quieran, nos ponemos de acuerdo. Está abierta y nos ponemos de acuerdo para que ¿Cómo vuelva. no? ¿Cómo no? Sé que a Dani le gustó la Sí, entrevista. sí, Claro. claro. La gente también. Claro. Maestro, Un placer. gracias por estar aquí. Gracias, de verdad. Dani, a tu orden y a la orden de todos.